Hola, hola, queridos amigos y hermanos, qué alegría nuevamente estar con ustedes. Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. La semana pasada culminamos con el estudio del libro de Marcos y ahora estamos empezando una nueva aventura espiritual con el estudio del Evangelio según San Juan. El título de este trimestre es Temas en el Evangelio de Juan. Y la primera lección lleva por título Señales que indican el camino. De esta manera estamos dando esta bienvenida cordial a todos ustedes y les invitamos a que permanezca hasta el final de este estudio de la palabra de Dios. Antes de iniciar, queríamos también presentar esta invitación para que participen de las preguntas claves de la escuela sabática. 5 preguntas para ayudarnos a consolidar nuestro aprendizaje. Aquellos que todavía no están suscritos, les animamos a suscribirse, a compartir este video, a darle like para que también el algoritmo de YouTube reconozca las veces que ha sido compartido o lo mucho que está gustando este estudio y entonces haya más personas que deseen estudiar la palabra de Dios. Entonces, este es el título, Señales que indican el camino, y vamos a empezar el estudio con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor porque podemos empezar el estudio de tu palabra en esta hora. Pedimos Señor que puedas dirigirnos, que puedas llevarnos hacia grandes aprendizajes espirituales. Pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces vamos a dar inicio a este estudio, señales que indican el camino. Y es interesante porque el título inmediatamente nos sugiere una parte de motivación, un motiva que tenga que ver con las señales y que tenga que ver con el camino. Vamos entonces por el motiva. Bueno, las señales de tránsito. Todos nosotros conocemos las señales de tránsito. Si eres un conductor, necesitas conocer, ¿no es verdad?, las señales de tránsito y ustedes pueden ver allí que en una sola línea, de una manera muy concreta, tiene que darnos un mensaje, porque no hay tiempo para interpretar, ¿no? Si da un mensaje difuso o si da un mensaje confuso, ¿m? Entonces el automovilista o el peatón puede equivocar totalmente la, el mensaje que está dando, puede tomar una decisión errada y puede producirse accidentes, ¿no? Y cosas realmente peligrosas pueden llegar a suceder si es que las señales no fuesen claras. Por ejemplo, aquí tenemos una que dice giro a la izquierda solamente, o dice prohibido girar a la izquierda. Rápidamente uno entiende la señal. No, no está escrita ahí toda la frase prohibido entrar a la izquierda. No, simplemente dice allí hay una flecha hacia la izquierda y si está prohibido, entonces hay allí una señal que tacha esa flecha. Entonces uno entiende a la primera oportunidad, ¿no? Entonces hay así una cantidad de señales de tránsito que uno necesita conocer para que pueda conducir mucho más cuidadosamente en la ciudad donde uno vive. ¿No? Pero hay ciertas señales que son curiosas, que no están así en todos los países, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estuviésemos en un lugar donde habitan los pingüinos, ¿no? Aquí usted encontraría una señal que muestra a dos pingüinos allí caminando y que le dice a los conductores, slow, penguins crossing, vaya despacio, hay pingüinos que cruzan, los pingüinos cruzan por este lugar, así que tenga cuidado con los pingüinos, es el mensaje que inmediatamente está dando esta señal. Ahora, en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en Australia, quizá en Nueva Zelanda, ¿no? En aquellos lugares donde están los canguros. Bueno, hay ciertos lugares donde los canguros cruzan y las autoridades han colocado señales allí, ¿no? Con la forma de un canguro. La gente reconoce inmediatamente y mira que no necesita mucha explicación. Es simplemente un letrero sencillo, una silueta que ha sido colocada allí, una silueta que tiene la forma de un canguro y entonces cualquier conductor, no importa su nacionalidad, no importa si ha vivido mucho o poco tiempo ahí en Australia, inmediatamente entiende el mensaje, ¿no? Y dice, bueno, por aquí pasan canguros, así que hay que ir con cuidado. No hay que ir con demasiada velocidad
porque hay que cuidar la fauna silvestre. Mm, Pero esos letreros así de esta manera no están en todos los países. Pero mira, por ejemplo, ¿en qué país podríamos encontrar un letrero que dice así, o sea, que muestra la silueta de un camello? ¿Mm? Y el mensaje que está dando allí es, por aquí cruzan los camellos. Tenga cuidado, conductor. Por supuesto, no está escrita toda esa frase. No, no vas a encontrar esa frase. De repente, si estuviese escrita en árabe, nadie la entendería, ningún turista, ¿no? O pocos turistas, aquellos que saben árabe. Pero como muestran la silueta de un camello, es fácilmente identificable un camello en esa señal, da una señal clara, y entonces los automovilistas dicen, epa, tenemos que bajar la velocidad, porque en cualquier momento puede aparecer un camello, y no quiero atropellar un camello, ¿no? Y además no quiero desobedecer esta orden de tránsito que es para mi bien. Entonces, esta es una señal interesante. En otros países, por supuesto, países como Canadá, o los países nórdicos que tienen alces, ¿m? Ellos tendrían un letrero de esta naturaleza, ¿no? Mira cómo ahí está la silueta de un alce. Así que fácilmente los conductores, cuando pasan por allí, reconocen que deben tener cuidado porque por allí hay un paso de alces y que no quieren, y claro que no quieren atropellar a ninguno de ellos. Así que en el cuidado de la fauna silvestre, los conductores están haciendo continuamente caso a estas señales, ¿no? Pero no solamente hay este letrero. Por ejemplo, ¿te imaginas dónde habrá un letrero que nos muestra un elefante con su elefantito? Es decir, pasan familias de elefantes, seguramente en el África, o muy posiblemente en la India, que también hay elefantes, ¿no? Es decir, aquellos lugares donde hay elefantes. Yo no me imagino, por ejemplo, que esté transitando por la selva peruana y aparezca un letrero que muestre estos elefantes, ¿m? Como diciendo, tenga cuidado con el elefante o tenga cuidado con el rinoceronte. Por supuesto que no. Estas señales solo aparecen en un momento determinado porque además dan un mensaje bastante claro. Por aquí están pasando elefantes, entonces cuide la fauna silvestre. No vaya a demasiada velocidad. Cuide a los animales. Ese es el mensaje. Mira, que solamente presenta una figurita, pero ya la señal está dada y es comprensible por personas de todas las nacionalidades, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el Perú, tendríamos también nuestros letreros que son exclusivos de esta zona, o por lo menos de toda la zona del Ande, que viene desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, ¿no? Los países que tienen una parte de la cordillera de los Andes. Bueno, ahí tenemos este letrero de la vicuña. Mm, Es un animalito que crece y que vive en las alturas. Así que hay estos letreros para que cuando crucen por allí, los conductores tengan cuidado de no atropellar a ninguno. Hay responsabilidad de cuidar. Y estos animalitos son bastante caros, ¿no? Porque se los cuida, se los, se los va criando por la lana, una lana de altísima calidad. Entonces, las señales, mis queridos hermanos, tienen que ser muy claras. Las señales deben entenderse a la primera vez que tú lo ves. No es que la persona tiene que estar interpretando y decir, ¿qué significará esto? Bueno, no sé por qué aparece cada cierto tiempo estas señales. No, no, no. A la primera uno tiene que entender, porque la señal sirve para eso. La señal apunta hacia una realidad, trae un mensaje. Y es necesario que nosotros estemos atentos si somos conductores. Bueno, mis queridos hermanos, también nosotros tenemos señales en el libro de Juan. Mm, El apóstol Juan, que escribió este libro, nos dejó allí algunas señales que apuntan directamente al Señor Jesucristo. Son señales claras, son momentos especiales donde Juan está señalando a Jesús y él nos dice de una manera clara, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como dijo Juan el Bautista. O señalan hacia la divinidad de Jesús, señalan hacia su ministerio, señalan que Él es quien tiene vida eterna y que nos puede dar vida eterna si lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Nos muestra a Jesús, nos señala a Jesús. Vamos entonces en esta oportunidad, mis hermanos,
a estudiar esta lección que tiene que ver con las señales del camino. Miren ustedes lo que tenemos aquí, que es el versículo de memoria, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. En esta sección, en este versículo, el apóstol Juan declara cuál es el propósito por el cual escribió el libro de Juan. Él nos dice directamente, yo escribí el libro de Juan, dice allí, ¿no? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, por eso es que Él va a reunir ciertos eventos de la vida de Cristo, ciertos versículos del Antiguo Testamento que apunten hacia Jesucristo y que demuestren que Cristo es el Hijo de Dios. Es decir, que Cristo es divino, tiene naturaleza divina. El gran propósito es mostrar entonces a Jesús como el Cristo. Juan está diciendo, miren, todas estas escenas que voy a colocar apuntan inequívocamente a Jesucristo como el Mesías prometido que tanto tiempo hemos esperado es el Señor Jesucristo. Y esta es una realidad que Jesús no solamente es el Mesías prometido, sino que es Dios sobre todas las cosas. ¿Mm? Así que, queridos hermanos, tenemos esta declaración en la que Juan, con suma claridad, nos dice cuál es el propósito por el que escribió este libro. Bueno, vamos entonces, mis hermanos, a dar una visión panorámica al estudio de la lección de la escuela sabática. Es interesante la manera como está siendo presentada la lección de este trimestre. No se va a ir desde el primer versículo hasta el último versículo, en un estudio lineal, versículo tras versículo, historia tras historia, tal como está presentado en el libro de Juan. No, no, en esta oportunidad no se va a hacer de esta manera. Así se hizo con Marcos, ¿no? Con Marcos sí fue un estudio versículo a versículo, un estudio cronológico. Pero en esta oportunidad se van a escoger ciertos temas. Y entonces, como se trata de un tema, vamos a ver en todo el libro de Juan qué dice sobre ese tema. Y después se escoge otro tema y vamos a ver en todo el libro de Juan. Así que puede ser que estemos en un texto al empezar el libro de Juan o que estemos luego a un texto que va por la mitad, o un texto que va hacia el final, porque de lo que se trata son de temas. ¿Ah? Entonces vamos a tener un estudio, podríamos llamarle temático, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, el estudio temático tiene que ver con las señales que aparecen en el libro de Juan que apuntan al Señor Jesucristo. Y entonces vamos a ver en varios versículos cuáles son esas señales. Entonces, podemos entrar, mis hermanos, al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Miren ustedes, aquí tenemos un panorama general del estudio de la lección. Y vamos a ir directamente a la boda de Caná. ¿Mm? Es allí en Caná de Galilea donde se registra el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Un milagro que constituye una señal para que los discípulos crean, fundamenten, consoliden su fe en que Cristo realmente es el Mesías, el Hijo de Dios. Vamos a ver entonces esta historia. Juan capítulo 2, versículos 2 al 4. Leemos, mis hermanos. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿No? Y ahí el texto continúa. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Qué preciosas estas palabras, ¿no? Y estas palabras, mis queridos hermanos, nunca pierden vigencia. María les habla a las personas que estaban allí, que estaban preocupadas porque se había acabado el vino, y entonces les dice, haced todo lo que os dijere. Mi querido hermano, ese es el secreto de la vida cristiana. Ese es el secreto de la felicidad en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Ese es el secreto, que debemos escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios.
Aquí tenemos esta declaración, haced todo lo que os dijere. Y a ti también te dice, y a mí me dice también, Rubén, haz todo lo que Jesús te dice. Juan, María, Carmen, Samuel, Cecia, haz todo lo que Él te dice. Así, mi querido hermano, en tu vida personal, haz todo lo que Jesús te dice, haz todo lo que dice su palabra, y entonces podrás tener una vida cristiana victoriosa, podrás tener un hogar feliz, porque la Biblia tiene consejos también para el hogar. Y si quieres ser feliz en tu hogar, entonces haz todo lo que Él te dice. Si quieres tener éxito en tu vida personal, haz todo lo que Él te dice. Si quieres alcanzar las cumbres del éxito en nuestra vida espiritual, bueno, haz todo lo que Él te dice. Bueno, continuamos con la lectura, mis hermanos. Ya estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, ¿no? Vamos a decir que sean tres. Si son 6 tinajas de piedra, ¿cuántos cántaros podrían ser llenados con esas 6 tinajas, tinajas enormes, ¿no? Son 3 cántaros por cada tinaja, son 6 tinajas, quiere decir que habría unos 18 cántaros, ¿no? Si mi matemática no me falla, 18 cántaros, que era suficiente para aquel grupo de invitados que había llegado y para aquel tiempo constituía una deshonra que una familia a mitad de la fiesta ya se le haya acabado el vino. Si tenían que tener una boda, pues efectivamente tenían que tener de todo para los invitados, ¿no? Para esa fiesta especial, si no quedaban mal. Y entonces esa era la preocupación. Y ahora viene Jesús. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Así que tuvieron que ir 18 veces, ¿no? Con sus cántaros. En la primera tinaja, 1 cántaro, 2 cántaros, 3 cántaros, llena la primera tinaja. Vamos por la segunda, otro cántaro, número 4, cántaro número 5, cántaro número 6, ahí está, ya son 2. Y así, ¿no? Hasta tener todas las tinajas llenas, o sea, una gran cantidad de agua en esas tinajas. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba, hasta el tope, estaban llenecitas. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Evidentemente no iban a cargar la tremenda tinaja, ¿no? Que era demasiado grande. De allí tenían que sacar quizá una jarra pequeña para servir y entonces tenían que llevarla al maestresala, que era aquel que estaba dirigiendo, encargado de la dirección de aquella fiesta de bodas, y entonces lo llevaron, ¿no? Y le sirvieron. Y el maestresalas entonces probó, quizá él no se había enterado de todo el drama que habían pasado anteriormente, que les había estado faltado vino y entonces la fiesta se iba a ir a pique, la reputación de la familia también se iba a ir a pique, así que quizás no sabía esto el maestresala, ¿no? Quizá había sido contratado para que dirija la fiesta de bodas. Pero entonces él comenta lo siguiente, cuando prueba aquel vino, porque sacaron el agua de las tinajas y trajeron para hacerle probar al maestresala, y allí el milagro se produjo. El agua se convirtió en vino, y el maestresala tomó quizá un vaso y empezó a probarlo, y dijo, Este lugar, este vino está buenazo, ¿no? Este vino está muy bueno. ¿Cómo es posible que hayan dejado el mejor vino para el final? Mm, La mayor cantidad de personas lo que hace es dar el mejor vino primero, y entonces cuando la gente ya no se da cuenta, el vino viene después, ¿no? Entonces, mis hermanos, esto encontramos aquí como Jesús salva la situación, ¿no? Parece un detalle menor, parece un detalle sencillo, pequeño, ¿no? Una fiesta, como muchas fiestas hubieron en Caná de Galilea, posiblemente muchos invitados, pero había muchas personas. Él estaba como invitado. Estando como invitado no tenía que comprometerse con solucionar el problema, ¿no? Sin embargo, él vio la necesidad y satisfizo esa necesidad. Así es el Señor Jesucristo. Está atento a los detalles de tu vida.
Está atento a las cosas pequeñas. Cosas grandes o pequeñas de nuestra vida le interesan a Jesús. Si estás sufriendo, si estás llorando, le interesa a Jesús. Si estás pasando por un momento de ansiedad, una preocupación muy grande, algo no está saliendo bien en tus planes, como fue el caso de las bodas de Canaán, Jesús está atento. Lo que tienes que hacer es todo lo que Jesús te dice, tienes que llevarlo a la práctica. Y entonces allí va a suceder el gran milagro para tu vida. ¿Mm? Luego aquí nosotros encontramos que esta primera señal nos muestra que Jesús es un hombre extraordinario, más que hombre. ¿Mm? Y entonces el ministerio de Cristo en sí mismo constituye un cumplimiento de una profecía. Esa profecía está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Ahí dice lo siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Ahí está Dios dándole una profecía, y esa profecía tenía que Moisés recibirla y luego compartirla al pueblo, ¿no? Entonces Dios le habla a Moisés y le está diciendo, mira, de en medio de ti, esto quiere decir de el pueblo de Israel, del linaje de Abraham, de tus hermanos, como yo, dice allí, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Bueno, este mensaje fue dado a Moisés y Moisés le está dando al pueblo, ¿no? Le está diciendo, vendrá un profeta como yo, es decir, un profeta como Moisés. Y nosotros sabemos que Jesús es más, más que Moisés y es anterior a Moisés. Y ahí la recomendación de Moisés dice, a él oiréis. Ujú. O sea, tenemos que estar atentos, mis hermanos, porque el profeta prometido, aquel que apareció en la profecía de Deuteronomio 18:15, en que Moisés le dice que habrá otro profeta como él. Bueno, en ese momento, mis hermanos, entendemos que Jesucristo es el profeta que fue anunciado, ¿no? Que Él es el nuevo Moisés, el que lidera al pueblo, es el Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, tenemos entonces aquí esta preciosa declaración. Miren ustedes, el término griego oinos se utiliza tanto para el zumo de uva fresco como para el fermentado. ¿Mm? Oinos es vino fresco y vino fermentado, es la misma palabra. Elena de White afirma que el zumo resultante del milagro no era alcohólico. Sin duda, quienes sabían lo que había sucedido estaban asombrados. ¿Mm? Bueno, ese vino, según el testimonio del Espíritu y Profecía, ese zumo de uva natural sin fermentar, ese era mucho mejor que el vino fermentado, ¿no? Entonces la gente disfrutó mucho más de aquel vino que Jesús había preparado. Qué impresionante, mis hermanos. Jesús preocupándose hasta por los problemas más simples de las personas. Jesús participando de esta boda y de esa manera, mis hermanos, llevando soluciones, llevando respuestas a un grupo de personas que ya no sabía qué hacer, ¿no? En este tiempo el Señor Jesús todavía sigue dando respuestas. Cuando no sabes qué hacer, anda Jesús. ¿Mm? Toda tu sabiduría, todas tus habilidades, todo lo que tú tienes para ofrecer es limitado, es pequeño. En cambio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, mis hermanos, entonces a la siguiente parte del estudio de esta lección. La segunda señal en Galilea. ¿No? Este texto menciona que las bodas de Caná fueron la primera señal, ¿no? Y que esta señal era para que los discípulos creyesen que Jesucristo era el Mesías, que estaban siguiendo a la persona correcta, que habían tomado una buena decisión al abandonar su pesca, al abandonar su oficio, incluso también al dejar de lado a su familia, que la decisión que ellos habían tomado ahora era seguir a Jesús y era la mejor decisión. Y entonces Jesús está haciendo estos milagros y los discípulos van consolidando su fe. Vieron la conversión del agua en vino y entonces los discípulos empezaron
a decir, este Jesús es extraordinario, ¿no? Este Jesús es tremendo. Y entonces cada vez ellos iban adquiriendo mayor convencimiento acerca de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios, y entonces cada vez estaban mucho más firmes en esas realidades espirituales. Pero queridos hermanos, vamos a ver qué ocurre con la segunda señal en Galilea. Dice Juan capítulo 4 versículo 46, ¿no? Ven ustedes que hemos avanzado ahí, hemos saltado un capítulo. Juan 4:36. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. O sea, Jesús había ido por otros lugares, allí mismo en Galilea, pero él retorna. Y al retornar, ¿m? a Galilea, Caná de Galilea, entonces allí el texto bíblico nos habla de otra ciudad, de Capernaum. Bueno, Capernaum está más o menos a unos 40 kilómetros de Caná de Galilea. Así que para el tiempo antiguo era una distancia considerable, ¿no? En el tiempo antiguo no existían pues automóviles, motocicletas, ni nada de eso, ¿no? Así que muy posiblemente venía rápido este hombre, un oficial del rey, es decir, alguien que trabajaba directamente para el rey, pero que tenía a su hijo enfermo. Si hay algo que realmente preocupa, mis hermanos, a los padres, es cuando los hijos están enfermos. Uno va corriendo de un lado para otro tratando de buscar una solución, ¿no? Cuando los hijos están enfermos no hay paz, no hay tranquilidad. Y así estaba este hombre desde Capernaum, que no es tan cerca, 40 kilómetros, claro, está mucho más cerca que Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Está mucho más cerca que Samaria, pero sin lugar a dudas, este hombre escuchó hablar acerca de Jesús y nada lo detuvo para salir de su tierra en Capernaum y regresar a Caná, que era otra ciudad. Era la ciudad donde Cristo hizo el milagro de la conversión de agua en vino. Pero la historia continúa, mis hermanos. Versículo 47. Es decir, este oficial del rey, este hombre noble, cuando dice la palabra noble, no se refiere al carácter de la persona, se refiere a la posición de la persona, ¿no? Un hombre noble es aquel que como trabajaba para el rey tenía una posición social superior al del resto del pueblo, un hombre noble. Y entonces, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, Jesús había pasado de Judea, ya estaba retornando a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Viene el hombre completamente desesperado. Y le dice, le rogó. Es decir, este hombre estaba acostumbrado a mandar, pero cuando llega delante de Cristo, él aprendió a obedecer. Entonces le ruega. Le dice con palabras así suaves posiblemente, ¿no? Desesperadas posiblemente, al borde de las lágrimas posiblemente, porque su hijo se le muere. Y entonces un padre que está detrás de una solución, uno no puede imaginar la vida sin su hijo. Está viniendo. Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir, estaba agonizante. Me imagino que ya había buscado todos los remedios, que había consultado a todos los doctores de la época y nadie había podido solucionar la enfermedad de su hijo. Estaba a punto de morir, agonizante, dice la palabra. Esta historia es impresionante. Jesús en una primera instancia le dice, ustedes quieren señales, si no ven señales no creen, ¿no? Y está diciendo, está describiendo la dureza del corazón. Muchas veces el ser humano va a Jesús más por los panes y por los peces que por la salvación en Cristo Jesús. Muchas veces el ser humano va por la curación y por la sanidad más que por la vida eterna en Cristo Jesús. Vamos directamente más por la bendición material que por los gozos y los disfrutes espirituales, ¿no? Entonces ahí encontramos, le dice, ustedes están pidiendo una señal, ¿no? Solamente con señales creen. Bueno, quién sabe, Jesús conoce el corazón de todas las personas y posiblemente habría una señal, ¿no? Posiblemente este hombre, el noble, en realidad no tenía tanta confianza, no podemos decir. ¿Por qué Jesús les dice entonces, solamente creeréis y veréis señales?
Bueno, pero finalmente miren lo que dice Jesús. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. No lo tocó, no tocó no tocó su lengua, no tocó su oído, no tocó su cabeza, nada. Simplemente Jesús dijo, ve, tu hijo vive. ¿Mm? Es decir, tu hijo ya salió de ese cuadro difícil que está enfrentando, tu hijo vive. Ah, el hombre le dice, ahora uno podría pensar, ¿no? En términos humanos y decir, si este hombre realmente creyó mucho en la palabra de Jesús, porque quién sabe, una persona en nuestro tiempo desconfiada, como a veces somos las personas en este tiempo, ¿no? Le dice, no, Señor, no, es necesario que vayas y lo toques, es necesario que vayas y lo veas, así a la distancia, Señor, 40 kilómetros, es, estás cerca, Señor, vamos, te llevo, no, no me digas, ve, tu hijo vive, yo no puedo irme sin ti, Señor, quiero llevarte hasta el lugar donde está mi hijo para que lo toques y entonces ahí tenga la seguridad. No está eso, no está ese cuestionamiento de parte de este hombre, que era un oficial del rey, ¿no? Señor Jesús dijo, ve, tu hijo vive, anda, ¿no? Y dice aquí, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Creyó. Qué importante esta declaración. El hombre creyó. No necesitó llevar a Jesús. Él simplemente dijo, Señor, tú lo dijiste, tus palabras fueron dichas. Creo, Señor, creo en tu palabra. Y Jesús no tocó al enfermo y el enfermo sanó. ¿Sabes, querido hermano? Porque aquí hay una lección muy importante. Porque la palabra de Jesús es tan poderosa como el toque de Jesús. Jesús no necesitó tocar a este niño, a este muchacho. No necesitó tomar su mano y decirle, niño, te digo que seas curado. No necesitó tocar. Él solamente necesitó hablar, porque su palabra es tan poderosa como su toque. Ahora nosotros no experimentamos el toque de Jesús. Jesús no toca tu cabeza. Jesús no te habla directamente. No percibimos eso porque ahora tenemos a su representante, el Espíritu Santo, en nuestra vida. Pero Jesús no está como estuvo en el tiempo de los discípulos. Pero mira, dice la palabra que Jesús no necesita tocarte para que el milagro se produzca. Jesús simplemente te dice en su palabra y tienes que creer en esa palabra. Si tú crees en esa palabra, entonces su palabra, tan poderosa como su toque, no necesita tocarte, no necesitas escucharlo directamente, sino necesitas creer en su palabra. Así como este hombre que escuchó la palabra de Jesús y se fue. Y mira, la historia continúa. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, se le dieron las noticias, ¿no? Y diciendo, tu hijo vive, imagínate, esos hombres habrían salido al encuentro, ¿no? Estaban viniendo, estaban corriendo, seguramente alguno de ellos ya había, vamos, ¿dónde está el hombre? Tenemos que llegar hasta Caná, si fuese posible, para que le digamos la buena noticia a este hombre noble, a este oficial del rey. Pero mientras estaban saliendo a recibirlo, ¿no? Ahí está, tu hijo vive. Buena noticia para ti, Señor, tu hijo vive. Ah, cuánta alegría hubo en ese momento en el corazón del padre. Y le dijeron, y dice, mira allí, ¿eh? Y entonces, este es un detalle interesante. Entonces, él les preguntó, ¿a qué hora? ¿A qué hora empezó a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Vamos a ir al horario según los judíos. ¿Qué hora es las 7? Las 6 de la mañana empieza a partir el reloj de los judíos, 6 de la mañana. Así que las 7 de la mañana es las 7 de la mañana es la 1 de la tarde, ¿no? La hora sexta es mediodía. La hora séptima es la 1 de la tarde. La hora novena es las 3 de la tarde. Así que aquí se habla de la 1 de la tarde. Y entonces dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y él creyó con toda su casa. Creyeron. Allí estaba la señal. Jesús con su palabra tiene tanto poder.
El milagro ocurrió muchos kilómetros en otro lugar. Ah, qué poderoso que es este Jesús. Es el creador del cielo y de la tierra. Mi querido hermano, el Señor Jesucristo tiene un poder que sobrepasa cualquier imaginación del ser humano. Necesitas entregarle la vida. Necesitas caminar con Él. Basta ya de caminar sin el Señor Jesucristo. Basta ya de una vida sin sentido, sin conocer las bendiciones que Él quiere ofrecerte. Basta ya, mi hermano. ¿Hasta cuándo? Este hombre llegó desesperado. Quizá estuvo un poco incierto cuando él estaba regresando, pero al día siguiente, cuando llega a su casa, salieron al encuentro sus siervos, la gente de su casa, y le da la preciosa noticia. Y este hombre pregunta todavía, ¿no? ¿Y a qué hora mi hijo empezó a sentirse mejor? Bueno, fue a partir de la una. Ah, justo en el momento cuando Jesús dijo, ve, tu hijo vive. No es una coincidencia, no es una casualidad, es providencia. Jesús dijo la palabra y la enfermedad desapareció del muchacho. Qué maestro extraordinario, ¿no es verdad, mis hermanos? El hombre no se apresuró a volver a su casa, sino que como evidencia de su fe en Jesús, llegó a casa al día siguiente y descubrió que la fiebre había abandonado a su hijo el día anterior, exactamente cuando Jesús había dicho estas palabras. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Vamos entonces, mis hermanos, a la siguiente parte aquí en el estudio de la lección de escuela sabática. Continúa la Biblia hablándonos de señales. La primera de todas, la señal en las bodas de Canaán, que Jesús extraordinario convierte el agua en vino y de esta manera ayuda a una familia que estaba desesperada, ¿no? Porque el día más importante de la vida de la hija, posiblemente allí, ¿no? Se había terminado y era una tragedia social en aquel tiempo. Y es la segunda señal, la que hemos visto en este momento, ¿no? Un Jesús tan poderoso que no necesita ir y tocar al enfermo, sino que a 40 kilómetros de distancia le dice, ve, tu hijo vive, anda en paz, tu hijo vive. ¿Mm? Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos una, una maravillosa eh, demostración de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo. Vamos a ver esta historia del paralítico, ¿no? De Betesda. Dice Juan capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Bueno, ahí está la descripción que Jesús hace de que Juan hace de cómo ocurrió. Otra vez Jesús, aquí lo encontramos en Jerusalén. ¿M? Recuerden que el capítulo 5 es, pues, evidentemente, ¿no? Es un capítulo anterior. eh, bueno, en el capítulo anterior nosotros vemos a Jesús en Galilea. En el capítulo 5 vemos a Jesús nuevamente en Jerusalén. ¿No? Y ahí está cerca de la puerta de las ovejas. Y ahí está el estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Jesús llega y miren lo que se encuentra. Juan capítulo 5 versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Según la superstición, según la tradición popular, un ángel agitaba el agua en el estanque y el primero que se tiraba, entonces ese era curado, ese era sanado, ¿no? Esa era la idea que tenían los judíos. Así que este paralítico estaba allí. Bueno, siempre dice, ¿no? Siempre. Miren, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque siempre alguien le ganaba porque era paralítico, pues otro era más rápido que él, ¿no? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta? ¿Por qué Jesús al hombre que está completamente enfermo, paralítico, le pregunta, ¿quieres ser sano? Bueno, esta es una pregunta que evidentemente no tiene, este, bueno, vamos a decir así, aparentemente no tiene sentido, ¿no?
Todo el mundo quiere ser sano y este hombre no podía ser la excepción. Quiere ser sano y entonces este hombre ahora está delante de Jesús. Jesús le está preguntando, ¿quiere ser sano? Él no debería haber despegado la vista de Jesús y mirándolo tendría que haberle dicho, Señor, quiero ser sano. Señor, sáname. Estaba delante del gran creador de todas las cosas. Pero mira lo que hace este hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mm. Señor, no hay manera. No, él está mirando hacia el estanque, pensando que en el estanque está su salvación, pero no está la salvación en el estanque. La salvación está frente a él y él está mirando para otro lado. Mm. A veces pasa eso en nuestra vida espiritual. Estamos precisamente al lado, ¿no? Ya, digamos, completamente cerca de tomar una decisión. Ya nos dieron estudios bíblicos. Ya puedo tomar la decisión y sin embargo miro hacia otro lado, ¿no? Y busco salvación en otro lado, ¿no? Y entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahí hay, ahí hay tres afirmaciones de Jesús que resultan sorprendentes. Recuerden que estaba tratando con un hombre paralítico. Así que Jesús no le dice, mira, tienes que confiar porque tienes que creer en Dios porque un gran milagro te va a acontecer. ¿Mm? Jesús no le hace una introducción de esta manera, ¿no? Sino que directamente Él le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Tres órdenes. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Mm? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Lo último llama la atención, ¿no? El milagro se produce. Este hombre había estado muchos años paralítico. Podría haber esperado un tiempo más. ¿Por qué no hizo Jesús su milagro en el día sábado? Esa fue una fuente de críticas de parte de los fariseos, ¿no? Porque allí el apóstol Juan, que escribe este libro, en la última parte, el versículo 9, dice, y era día de reposo aquel día. Esa frase cambia por completo nuestra percepción de la historia, porque Jesús está ordenándole algo a este paralítico que no podría hacer en sábado, de acuerdo a la ley oral. Ese mandato no está en la Biblia, pero está en la ley oral, ¿no? Aquello que más adelante los judíos reunieron, lo escribieron y se llama Talmud en nuestro tiempo, ¿no? Pero en esas leyes de los judíos que no están en la palabra de Dios, no podía tomar su lecho, no podía andar más de 1000 pasos, ¿no? Pero la orden es levántate, toma tu lecho y anda. Mm. Y entonces, en ese momento, Juan añade algo para que entendamos mejor la historia. Era día de reposo aquel día. Y por eso es que vienen una cantidad de problemas que vamos a ver en las lecciones siguientes. A este hombre por obedecer a Jesús. Obedecer a Jesús muchas veces nos lleva a confrontarnos con el mundo, a experimentar problemas que antes no tendríamos. Pero es el camino más seguro, mi hermano. Es el camino más feliz. Miren, Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. No le dijo, Dios te va a ayudar, cree en el Señor, confía, nada de eso. Aquí está el Hijo de David, aquí está el Mesías. No le dijo nada de eso. Así que simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El hombre ni sabía quién le estaba mandando, no lo conocía, pero obedeció y entonces sucedió el milagro. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar si se ponía desobediente o no creía, pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza, creyó en la palabra de Cristo. Eso fue lo que hizo la diferencia en la vida de este hombre paralítico, creyó en la palabra de Cristo. ¿No? Dice allí, pero creyó en la palabra de Cristo. Y no solo creyó, no solo es para creer, sino que también es para obedecer, ¿no? Creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella, recibió fuerza.
al obedecer. Entonces, mi querido hermano, aquí está el secreto de la vida cristiana, pues, ¿no? Creer en la palabra de Cristo y obrar de acuerdo con la palabra de Cristo, y entonces allí recibiremos fuerza, poder en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios dice que el oír, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahí puede haber crecimiento espiritual para nuestra vida, escuchando la voz de Dios y obedeciendo continuamente la voz de Dios. Oh, mis hermanos, para la siguiente parte, y aquí tenemos la parte que lleva por título Corazones duros, ¿no? Jesús tratando con corazones duros. Vamos a ver esta experiencia en la vida de Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, este hombre empieza a caminar, está yendo feliz por las calles de Jerusalén, y tenía su lecho, pues lo tenía en la mano, ¿no? Podría haberlo dejado, ¿no? Pero Jesús le mandó específicamente, toma tu lecho. Así que él obedeció, tomó su lecho y anda. Así que él obedeció, empezó a caminar, ¿no? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, encontró un grupo de líderes judíos, ¿no? Fariseos muy posiblemente. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. No está permitido llevar su camilla en el día de reposo. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Yo, ahí miren cómo está él obedeciendo, pero está colocando las consecuencias en aquel que le había dicho, obedece, toma tu lecho y anda. Es como está señalando a Cristo, ¿no? Le dijo, Él me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Si tiene un gran poder, yo le obedezco. Me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y así estoy. Él me mandó. Y entonces más adelante continúa diciendo. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién fue el que te dijo? ¿Quién te mandó? Estás haciendo mal. La ley dice que nadie tiene que cargar su lecho en sábado. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Me sanó, pero no podría decir dónde está, ¿no? Él dice, no, no sabía. Jesús no le dijo su nombre, simplemente él no sabía en ese momento, ¿no? Más adelante, ese mismo día, después le halló Jesús en el templo. Otra vez lo encontró, él lo reconoció, este es Jesús. Y le dijo, Jesús le dice, mira, mira, apreciado amigo, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí encontramos lo siguiente. Hay ciertos personajes que fueron curados por Jesús, ¿no? Y los discípulos preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que le pasen estas cosas? Y entonces ahí Jesús sobre ese caso dice, ni él ni sus padres, ¿no? Sino que es para la gloria de Dios. Ahora, aquí sucede otra cosa diferente, ¿no? Porque Jesús le dice al paralítico, mira, ya que has sido sanado, no peques más. Es decir, no puedes entregarle la vida a Jesús y continuar con tu vida anterior, ¿no? El Señor Jesús no nos salva en nuestros pecados. El Señor Jesús nos salva de nuestros pecados. Hay muchas personas que aceptan a Jesús y que pretenden vivir la vida de la misma manera anterior, sin ningún cambio, ¿no? Si el Señor ha traído liberación a tu vida, es para que ya no vivas en pecado. Dejar de lado los vicios, dejar de lado las prácticas antiguas, dejar de lado aquellas cosas que nos impiden entrar en comunión con Jesús. Dejar de lado todo eso, ¿no? Por eso le dice, mira, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. En otras palabras, hay ciertas cosas en nuestra vida que son el producto de nuestros pecados, ¿no? Este era el caso de este hombre, ¿no? Su parálisis había sido producto de su pecado. No sabemos qué pecado habría sido. De repente habría sido un triste borracho que andaba tirado por la calle, tuvo un accidente. De repente habría sido algún imprudente, ¿no? O alguien que salió de su casa y por alguna razón, haciendo algo equivocado, terminó paralítico, ¿no? Es decir, el Señor le dice, mira,
ya no peques más. Es decir, su parálisis había sido consecuencia del pecado. Hay oportunidades, mis hermanos, en las que las cosas que padecemos son consecuencia de nuestro pecado. Entonces Jesús lo ha sanado y le dice, no peques más, no andes en las mismas cosas. El hombre se fue, dio aviso a los judíos. El hombre fue corriendo para identificar a Jesús, ¿no? Que Jesús era quien le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús, por supuesto, es el Señor del sábado. Él sabe cómo tiene que guardarse el sábado. Y no era de la manera como decían los judíos. Y Jesús le respondió, "Mm, vinieron a atacarlo. Estás trabajando en sábado." Y Jesús le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre está trabajando. Mira, ahí habla acerca de la perfecta unidad en Cristo. Por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mira, en la Biblia y en el libro de San Juan, cuando Cristo dice que es hijo de Dios, cuando llama Padre a Dios, lo que está diciendo es que Él es igual a Dios, que Él es igual al Padre, que es Dios sobre todas las cosas, tiene divinidad. Aquí encontramos una declaración preciosa, ¿no? Que cuando Jesús dice que Dios es su Padre, se hace igual a Dios. Esto es lo que encontramos en esta declaración y eso también viene a ser una manera de señalar a Cristo como el Mesías prometido. Las afirmaciones de Jesús. Veamos, mis hermanos, ¿qué es lo que Jesús dice? Él empieza a dar a entender que hay varios testigos que hablan de que Él realmente es quien dice ser el Hijo de Dios, ¿m? Que Él realmente es un ser divino, un ser diferente. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que le hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Así que Jesús vino simplemente a obedecer la voz de su Padre. Ahora, noten lo siguiente, no es que Jesús sea inferior al Padre, sino que Jesús voluntariamente dejó ciertos atributos divinos para poder cumplir el plan de salvación. Se hizo hombre. Es decir, es de manera voluntaria que Jesús se despoja. Primero se hace hombre, después muere en la muerte de cruz, ¿no? Este es el sentir que hubo en Jesús. No se aferró al hecho de ser igual a Dios. Así que Él vino para nuestra salvación. Él voluntariamente se subordina en su naturaleza humana, Él se subordina a su Padre. Ahora vamos a ver otras figuras que dan testimonio acerca de Jesús. Juan 5:33 habla acerca de Juan Bautista aquí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Es decir, Juan dio testimonio de Jesús. Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan da testimonio de Jesús. Luego, Juan 5:36, Jesús asegura que otro testimonio importante son los milagros, las señales, las obras que él hace. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Jesús está diciendo, no solo Juan da testimonio, no solamente él, sino que las obras que yo hago, las cosas que hago, dan testimonio de mí, de que lo que afirmo es verdad, de que Dios es mi Padre. Mm. Ahora, Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ahora tenemos el Padre da testimonio. Entonces, Juan el Bautista da testimonio acerca de Jesús porque dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las obras de Jesús, sus milagros, dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Pero acá dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El Padre dio testimonio, por ejemplo, en el bautismo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Testimonio del Padre, voz audible, inolvidable. El Padre está señalando, este es mi Hijo amado. El Padre da testimonio de Jesús también. Y Juan 5:39 nos da un cuarto elemento que da testimonio de Jesús. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
¿Quién más da testimonio acerca de Jesús? Las Escrituras. Perfecto, mi hermano. Entonces acá Jesús detalla cuatro elementos que apuntan, que son testigos que apuntan a que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios, el Mesías prometido. ¿Quiénes son? Hacemos un repaso. Cuatro se hablan aquí. Primero, Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Segundo, las obras de Cristo dan testimonio de la verdad. Tercero, el Padre da testimonio de Jesús. Y cuarto, las Escrituras que dan testimonio de Jesús. Así, mis hermanos, Juan está señalando, ¿no? Tomando testigos allí para mostrarnos que Jesús es realmente el Cristo. Vamos entonces, mis hermanos, para la última parte del estudio de esta noche, de este momento especial, donde tenemos el aplica. La pregunta es, ¿por qué no debemos confundir el hecho de tener preguntas que todos tenemos con tener dudas? ¿Por qué no son lo mismo y por qué es importante conocer la diferencia entre ambas? Todos podemos tener preguntas, mis hermanos. Hacer preguntas no es malo. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre las preguntas que tienen el propósito del aprendizaje y aquellas preguntas de dudas, de incredulidad que no tienen el propósito de aprender, sino de afirmar, ¿no? Estábamos en una reunión y entonces hay un hermano que levanta la mano para hacer una pregunta y hace una pregunta sumamente extensa, ¿no? Y le digo, mi hermano, lo que usted está haciendo no es una pregunta, usted está haciendo un seminario, ¿no? ¿No? Es decir, a veces algunas personas, en lugar de hacer su pregunta, lo que hacen es transmitir sus certezas, ¿no? Certezas que a veces están contra la palabra de Dios. ¿Mm? Ahora, miren, lo que necesitamos aquí es entender que son dos cosas completamente diferentes. Tú puedes tener preguntas, pero tu sinceridad va hasta cuando la Biblia te responde con claridad. Entonces, en ese momento ya tienes la respuesta. Pero si tus preguntas continúan, ¿no? Y sigues dudando, y sigues, bueno, necesitas entonces tener una experiencia y un encuentro real con Cristo. Y allí, sin duda, vas a poder discernir la palabra de Dios. Vamos, mis hermanos, a esta última parte del CREA. Y ahí tenemos una vez más la invitación a las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Entra a través de este QR, responde a las preguntas claves y vamos a entender mejor esta lección que lleva por título Señales que indican el camino. Entonces, ahí está la invitación. Ahora, mis hermanos, quisiera colocar aquí quiénes son los que participaron exitosamente en la última edición de las preguntas claves. En tercer lugar, Maris. Segundo lugar, Gaby. Y primer lugar, yo. Que un poco egocéntrico, ¿no? Decir yo. Pero este yo es un hermano que él es el único que sabe cuál es su identidad, ¿no? Así que felicitaciones a los tres que estuvieron en el podio esta semana. Y así, mis hermanos, tenemos en el canal materiales para grupos pequeños. Si eres líder, puedes visualizar ese material y también material doctrinario y material profético para compartir en este canal. Gracias por sus comentarios. En esta oportunidad podemos hacer un comentario adicional, ¿no? Y tú puedes decir, estoy feliz por empezar el estudio de Juan. Estamos empezando esta jornada, así que puedes manifestar eso. Estoy feliz por empezar el estudio de Juan. Sé que traerá grandes lecciones para mi vida espiritual. Manifiesta tu alegría de esta nueva jornada de estudio de la Biblia. Muy bien, mis hermanos, de esta manera entonces llegamos al final del estudio de la palabra de Dios y nos gustaría terminar con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por el estudio de tu palabra. Pedimos, querido Padre, que las lecciones aprendidas puedan estar en nuestro corazón y puedan llevar un cambio permanente en nuestra vida. Bendice a mi querido hermano, mi querida hermana que ha asistido a este video, a este estudio, y te pido que lo bendigas abundantemente, que tu espíritu esté con él. Querido Padre, entregamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, nos vemos entonces la próxima semana para estudiar más el libro de Juan y poder aprender así a edificar nuestra vida espiritual. Un gran abrazo, que Dios nos bendiga.